Mucha gente cree que el primer Apple Watch salió en el 2015 y eso es solo parte verdad, porque en el 2015 salió el primer Apple Watch digital que conocemos hoy en día, pero en los 90s Apple sacó varios modelos de relojes análogos en campañas publicitarias o como regalos a empleados, pero se cree que el primero de estos relojes fue este de aquí. Este es realmente el primer Apple Watch de todos los tiempos. No puedo creer que tengo esto en mis manos. Apple incluso oficialmente lo llamaba el Apple Watch. Hace casi 30 años, en 1995, Apple estaba promoviendo Macintosh System 7.5 y querían desesperadamente que gente actualizara sus Macs. System 7.5 tenía mejoras importantes como controles para impresoras, era mucho más sencillo usar email, fax y algo que estaba empezando a ponerse de moda que se llamaba el Internet. Y para incentivar a sus clientes a actualizar sus computadoras, Apple sacó esta oferta donde si actualizabas al nuevo sistema operativo te daban a escoger un regalo, un Apple Watch, que después sería conocido como el primer Apple Watch en la historia de Apple, o un programa llamado Conflict Catcher 3, que era para ayudarte con problemas en Mac. En 1995, un reloj análogo de una empresa no tan grande como Apple, en esos entonces no llamó mucho la atención, es un reloj bastante sencillo, pero ahora 30 años después este reloj es historia. Pobre de la raza que escogió Conflict Catcher 3. Yo lo compré directamente de Japón, de un coleccionista, y están bastante caros hoy en día. Yo llevo años cazándolo y por fin lo conseguí, y a pesar de que estaba en muy buen estado, no funcionaba el reloj cuando me llegó. Entonces nerviosamente lo llevé con un experto aquí en Monterrey. ¿Duro guardado? No, lo compré usado, pero pues yo creo que muchos años, 10, mínimo 20. Sí, haz de cuenta que aquí traen como un empaquito. Ok. Cuando el ácido se sale, deja una marca y entonces lo deja transparente. Ah, Lo que ya. estoy haciendo es limpiar el área para que a la hora que le pongamos la otra no Pues- haya interferencia. Esa es la batería, la pieza chiquita. Esta es Ah, wow. la que traía. De hecho, eso a determinado tiempo, lo que fluye de ahí, hay gente que se me la llevo, sí, la guardas en la camisa y la agujera. Wow. Es un ácido muy, muy fuerte. Esta máquina, ahorita la maneja Bulova, Elgin, y en un tiempo la manejó Citizen. Ok. Pero como no eran máquinas, vaya, comerciales que le pudieran servir a Citizen que no tenían falla, vaya. Ya. Pues como no fallaban, pues, ¿qué pieza vendemos? Resulta que la batería ya no funcionaba después de 30 años, que es algo bastante obvio, pero yo estaba nerviosísimo. En el video me daba pena, pero estaba conteniendo mi emoción a la hora que me dijo que estaba funcionando perfectamente. Uf, sentí un alivio increíble. Y para mí era importante preguntarle si estaba en buenas condiciones. ¿Y está en buenas condiciones para tener 30 años o no? Están excelentes. ¿Te das cuenta como, Sí. como cuando ves un vehículo de colección Ujú. y que lo ves por fuera y dices, está lleno de tierra, pero voy a abrir un mecanismo. Y por adentro está excelente. No le han hecho nada. Afuera la tierra, pues es normal, ¿verdad? Pero el interior, y ahí lo contrario. Hay algunos que tú ves el carro, ay, qué bonito antiguo, y luego, ay, a lo mejor no sirve. En este caso, sí está en perfectas condiciones. Como cuando me traen un paciente al doctor y que me dice, vamos a ver, esto es Sí. algo especial. Sí, qué bueno, qué padre. Coleccionable es eso, sí, es algo único. Vi varios de estos que la correa estaba muy dañada Sí, por el tiempo. y este sí está bien conservado. Sí, no te digo, está impecable. O sea, lo ves tú y dices, pues, hasta parece que lo acaban de sacar del baúl. Va, entonces recomiendas guardarlo en una caja que no le Sí. entre nada. De preferencia algo que esté sellado. Gracias. Es la atención al cliente y como te digo, al paciente. Ya. Qué bueno, tienes muchos años aquí haciendo esto. De relojero 40 más o menos. 40 años, Sí. wow. Y mi profesión, pues, la quiere uno al lado. Sí, claro. No, qué buena onda. Ver colecciones como esas no todos los días. Ya. No todos los días hay.
¿Cómo te llamas? Miguel Ángel para servir. Miguel Ángel, muchas gracias. Dale, ahí lo puedes. Nos vemos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por la atención y estuvo demasiado cool ver a alguien tan emocionado por lo que le apasiona. Y me encantó que me dijo que este tipo de coleccionables no los ve todos los días. Le estaba platicando de la correa. Para mí era importante que la correa esté intacta porque la mayoría que están vendiendo en eBay la correa está desgastada y para mí es importantísimo porque la correa tiene algo bien interesante. Dice Mac OS a través de toda la correa y esto es normal ahorita porque así se llama el sistema operativo de la Mac, pero en esos años no se llamaba así. Apple nunca había mencionado Mac OS en ningún lado hasta sacar este reloj. 2 años después, en 1997, cambiaron el nombre del sistema operativo a ser Mac OS. Entonces esto fue un pequeño guiño hacia el futuro y hay especulación de que la manecilla de los segundos está en la forma del famoso Hockey Puck Mouse que salió con la iMac unos años después también. Aparte, es curioso notar que el bisel azul es de aluminio anodizado. En esos entonces Apple no utilizaba mucho aluminio y famosamente ahora la mayoría de sus productos utilizan aluminio. Por la parte de atrás nos dice que es de acero inoxidable y que es un diseño contemporáneo. El diseño está loquísimo, o sea, muy de los 90s. Es similar al trabajo de Alain Silberstein, un diseñador francés de relojes, pero no pude encontrar información concreta si él lo diseñó o no. Pero para mí lo que más me gusta obviamente es el logotipo retro de Apple. Es el logo de los colores. Me encanta y estoy feliz de tener un pedazo importante de la historia de Apple Watch y de la historia de Apple en general. Lo voy a conservar muy bien. Ahí me lo puse. Está demasiado delgadito y chiquito a comparación de mi Apple Watch Ultra, pero ahí estoy. De regreso a los 90s. Pero si se te hace raro que Apple esté regalando relojes promocionales en los 90s, no eres el único. En los 90s sucedieron muchas cosas extrañas en Apple. Vendían impresoras, cámaras, hasta una consola de videojuegos. Y era principalmente porque no estaba Steve Jobs. Apple carecía de una dirección estratégica y estaban batallando muchísimo en esa época, acercándose rápidamente a la bancarrota. Y por si no fuera suficiente, tan solo 2 meses después de que Apple sacó este Macintosh System 7.5, Bill Gates liberó Windows 95 y el mundo nunca fue igual. Windows dominaba el planeta entero y Apple estaba al borde de la quiebra hasta que regresó Steve Jobs en 1997. Pero esa es una historia para otro video. Este es el segundo video que hago en esta serie de Apple Vintage o productos vintage que estoy haciendo. El primero fue el de la iMac G4. Si no viste ese video, quedó increíble porque la Mac que compré todavía estaba funcionando y con programas instalados y todo. Te dejo por aquí ese video para que lo vayas a ver si no lo has visto. Está buenísimo. Y si te gustan estos videos de historia de Apple y productos vintage, déjame un comentario aquí abajo para seguir haciéndolos. No sé si soy el único nerdo que le interesan este tipo de cosas. Por favor, házmelo saber. Y gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos pronto. Sobres.